Hola, mi nombre es Pedro Edgar Quijano Urbano, profesor del curso de aritmética. En esta oportunidad voy a hacer la semana número 3, cuyo tema es sobre las operaciones con los conjuntos. Las operaciones con los conjuntos. Bueno, operaciones con conjuntos. Tenemos la primera operación, la operación llamada intersección, denotada con esta U volteada, parecido a la U, pero es el conjunto formado por todos los elementos de un determinado universo, de modo que ese elemento está en el conjunto A y a su vez está en el conjunto B. En diagrama, la representación general de la intersección de dos conjuntos está dado por la parte rayada. O sea, los elementos de la intersección o los elementos del conjunto intersección tienen que estar en esta zona. Las operaciones de intersección en casos particulares está dado de la siguiente forma. Puede ser que A esté dentro de B o A está contenido en B. En ese caso, la intersección es el conjunto más pequeño, o sea, el conjunto A. Podría suceder que los conjuntos son separados. Eso significa que no hay intersección. En este caso, A y B se dice que son disjuntos. Bien, en las operaciones de intersección se cumplen las siguientes propiedades. Tenemos las propiedades. Los que salen naturalmente. Primera propiedad. Todo conjunto intersección con el conjunto vacío resulta vacío. Todo conjunto intersectado consigo mismo, el mismo conjunto. 3. Si intersectamos A con B, lo mismo que la intersección de B con A. O sea, esta es una propiedad llamada propiedad conmutativa. Si tenemos tres conjuntos, la intersección de los tres conjuntos, agrupando de diferentes formas, la intersección sigue siendo el mismo. O sea, este conjunto intersección es asociativa. Propiedad asociativa. Si un conjunto está contenido en otro conjunto, entonces la intersección es el conjunto pequeño. El conjunto pequeño. Ahora, todo conjunto intersección es una parte de uno de los dos conjuntos. O sea, la intersección de A con B es parte de A o bien de B. O bien de B. Bien, ahora pasamos a las operaciones, a la operación de unión. La operación de unión. La operación de unión vendría a ser otro conjunto, denotado como AUB. Es un conjunto cuyos elementos son aquellos elementos del conjunto A o elementos del conjunto B. También gráficamente, la forma general de representarlos será la parte rayada en este caso. Y los casos especiales es cuando un conjunto está contenido en otro y cuando los dos conjuntos son disjuntos. Sí. Tenemos las siguientes propiedades en
el conjunto unión. A unión el vacío es el mismo conjunto A. A unión A es el mismo A. A unión B, lo mismo que B unión A. A unión B, unión otro conjunto C, es lo mismo que A unión B unión C. Si A está contenido en B, entonces la unión es el conjunto mayor B. Y la unión es el conjunto que contiene a una de las componentes, o sea, A está contenido en A unión B. Lo mismo que B está contenido en A unión B. Tercera operación de conjuntos. La diferencia de conjuntos. Dados los conjuntos A y B, la diferencia de conjuntos viene a ser otro conjunto, cuyos elementos son aquellos elementos de un conjunto universal, de modo que esos elementos están en el conjunto A, pero que no están en el conjunto B. Nuevamente en diagramas. La zona rayada es la zona de la diferencia del conjunto. A menos B. Elementos de esa zona son los elementos de la diferencia de A con B. Si A es más pequeño que B, entonces A menos B, vacío. O sea, no hay parte rayada. Si A y B son disjuntos, A menos B sería todo A. Si B está contenido en A, entonces A menos B es la zona fuera de B, pero dentro de A. Listo. También aquí tenemos las siguientes propiedades de la diferencia. Veamos. Primera propiedad. Todo conjunto menos el vacío. El mismo conjunto, o el primer conjunto. Conjunto A menos el conjunto A, vacío. Y vacío menos A, vacío. A menos B es una parte de A. No siempre es conmutativa, no siempre A menos B es igual que B menos A. Solamente sucede cuando son iguales. Esto es solamente cuando A es igual a B. En otro caso no se cumple la igualdad. Si A intersección B es igual al vacío, entonces A menos B me da el conjunto A. Bien, ahora veamos a la diferencia simétrica entre conjuntos. Sean dos conjuntos A y B, la diferencia simétrica de A con B está denotado con un triángulo y se define como la unión de las dos diferencias. La unión de las dos diferencias. A menos B, unión B menos A. Geométricamente, la diferencia simétrica de A con B vendría a ser esta zona, que es zona A menos B, unida con esta zona que es zona B menos A. Casos especiales. A menos B, vacío, B menos A sería esta zona.
y esa zona representa la diferencia simétrica de A con B. Si son disjuntos, A menos B es A, B menos A es B. La unión es igual a la diferencia simétrica de A con B. Y ahora escribamos las propiedades. Propiedades de la diferencia simétrica. A diferencia simétrica con el conjunto vacío. ¿A qué será igual? Solamente usamos la definición. En este caso B sería vacío. A menos vacío será A unido con vacío menos A, que es vacío. Entonces queda A. A diferencia simétrica con A. Igual, sustituyendo se obtiene vacío. Si A está contenido en B, entonces su diferencia simétrica es igual a B menos A. B menos A. Si A intersección con B es vacío, entonces la diferencia simétrica es lo mismo que la unión. Propiedad 5. Siempre la diferencia simétrica es una parte de la unión. La diferencia simétrica de A con B es parte o está contenido en la unión de A con B. También, si observamos la forma gráfica, la diferencia simétrica se puede expresar como la unión de A con B, pero sin la intersección. A la unión le quitamos la intersección. Entonces queda la diferencia simétrica. Siguiente operación. Operación complemento de conjuntos. Un conjunto A, complemento. Puede estar denotado así o también podremos denotarlo como una C pequeña o caso contrario una C delante de A. Y no es más que la diferencia del conjunto universal menos el conjunto A. Entonces, geométricamente, el conjunto universal es un conjunto total y cualquier conjunto, en este caso el conjunto A, está dentro del conjunto universal. El complemento del conjunto A está formado por los elementos que están fuera de A. Entonces la parte rayada es el conjunto complemento de A. Entonces, del diagrama fácilmente podemos concluir las siguientes propiedades. Tenemos el complemento de un conjunto, otra vez complemento, o sea, el complemento del complemento viene a ser el mismo conjunto. El complemento del conjunto vacío es el conjunto universal y el complemento del conjunto universal resulta vacío. Si tenemos dos conjuntos, A y B, su intersección complemento, el complemento ingresa dentro del paréntesis cambiando a todo. O sea, quedaría A complemento, unión B complemento. Y el complemento de la unión es A complemento, intersección B complemento. La propiedad 4 y 5 son conocidos como la ley de Morgan. La ley de Morgan. Según el diagrama, un conjunto intersección con su complemento no tiene elementos comunes, o sea, es vacío.
Si un conjunto lo unimos con su complemento, se obtendrá todo el conjunto universal. Y una propiedad importante que se usa siempre en los ejercicios es pasar una diferencia a una intersección. O sea, A menos B se puede escribir como A intersección como B complemento. Bien, una aplicación para usar los conjuntos, las propiedades y las definiciones de conjuntos es a los cardinales que tienen los conjuntos. Cardinal. En semanas anteriores ya se ha visto qué cosa es un cardinal de un conjunto. Ahora vamos a escribir las propiedades del cardinal de conjuntos, pero con las operaciones que hemos definido anteriormente. Recordando qué cosa viene a ser el cardinal de un conjunto, dado un conjunto A, el cardinal está denotado con ese operador o bien con un n de A, que vendría a ser la cantidad de elementos que tiene el conjunto A. Por ejemplo, si el conjunto A fuese el conjunto vacío, entonces su cardinal será 0. El vacío no tiene elementos. Si tengo un conjunto A que tiene por elementos 2, 4, 6, entonces tenemos que su cardinal sería, cantidad de elementos sería 3. ¿Qué pasaría si tengo un conjunto que tiene por elementos 2, 4, 6 y 6? Elementos repetidos se cuenta una sola vez. Sí. Eso vendría a ser cardinal. En las cardinales vamos a escribir las siguientes propiedades. Bien, en cardinales vamos a escribir las siguientes propiedades. Propiedades de cardinales. Cuando tenemos la unión de dos conjuntos, su cardinal será igual al cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de A intersección B. Si el conjunto A y el conjunto B no tienen elementos comunes, entonces el cardinal de la unión de A con B vendría a ser la suma de los cardinales. Eso. Además, para solucionar problemas con los conjuntos, vamos a usar las siguientes observaciones. Es de gran ayuda la gráfica en conjuntos al representar, por ejemplo, dos conjuntos, A con B, dentro de un conjunto universal. Los elementos son expresados en diagramas con puntos. Por ejemplo, acá 2 puntos, acá 3, acá 5 y acá 1. Expresado así, fácilmente podemos determinar la cantidad de elementos que tiene A. En este caso, 2 y 3 son elementos de A. Tiene 2 elementos. Cardinal del conjunto unión, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3. 3 elementos. Que es diferente de hacer la siguiente gráfica. Entonces, la siguiente gráfica tenemos dos conjuntos A unión B. Si ponemos cantidad 3, 2, 1, 4, sin punto,
En este diagrama, estos valores que estamos poniendo están representando cantidad de elementos que hay en cada zona. Es decir, en el conjunto A, ¿cuántos elementos hay? O sea, su cardinal de A. 3 en esta zona y 2 en esta zona. O sea, en A habría 5 elementos. 5 elementos. Esa es la diferencia con el diagrama anterior. En el diagrama anterior habíamos puesto punto. Poniendo puntos está representando que son elementos, más no cantidad como en este caso. El cardinal de la unión, ¿cuánto sería? Si observamos, en la unión es estas 3 zonas. 3 en solo A, 2 en la parte común de A con B y 1 en solo B. Sumando todo sería la cantidad de elementos que hay en el conjunto A. 3 más 2 más 1 sería 6. Bien, entonces en conjuntos vamos a aplicar este diagrama para resolver problemas que involucran conjuntos, que a continuación vamos a hacer aplicaciones a los ejercicios.